Vamos con las palmas, delante del Señor. Aleluya. Porque la hizo. Así que damos gracias al Señor, al nombre poderoso de Jehová. Jehová de los ejércitos es nuestro Rey, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. En el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo siempre nos guía a honrar ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, al que nuestro Padre colocó sobre todos. Amén. Demos la gloria a Dios por esta bendición, por este nuevo tiempo que el Señor nos está regalando aquí en el día de hoy. Te damos gracias, Padre eterno, por tus bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios nuestro, Señor. Gracias, Señor. Hay que ser agradecidos y en acción de gracias hoy le damos gracias, Señor, por esta alabanza y adoración. Iglesia de Jesucristo, el ángel, tu pastor y profeta Liliana Isa, dándole la gloria al que nos llamó y nos colocó en este lugar de honra, porque este lugar le pertenece a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Pero en amor a nosotros, a sus hijos, a su pueblo, pues Él nos ha dado esta oportunidad de predicar la palabra. Y hoy la palabra que el Señor nos da es los caminos, ¿no? Los que caminan con el Señor son los que tienen frutos, siempre habrá frutos. Para ver esos frutos, nosotros tenemos que darle gracias al Señor por este tiempo y este amoroso momento de amor. El Señor está hablando, hermanos, y la palabra de Dios gobierna. Dice la palabra del Señor que tú y yo fuimos escogidos por nuestro Señor Jesucristo con una misión y un envío.
cada persona que el Señor envió tiene un propósito, un diseño. Tiene un encuentro, luego el diseño, y del diseño viene carga un propósito, es una barca que carga un propósito, y que tú y yo tenemos un puerto seguro, como este Salmo 143, y una tierra firme que nos espera. Amén. Dios te bendiga, hija. Amén. Entonces, nombre, sobre todo nombre, varón de guerra. Entonces el dueño de todos esos galeones, de todos esos buques, lo decimos en parte antigua, pero nosotros en este tiempo estamos diciendo de esas naves y de esos aviones, de esos cohetes, porque todo lo que se ve en el pasado está en el presente. El transporte lo escoge el Señor. Amén, en el tiempo en que nos introduzca. Pero tenemos un envío y es predicar el Evangelio, predicar la palabra del Señor. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Debemos ir sellados. Entonces, el pueblo de Dios camina en una obediencia porque sabe que el que lo llamó, está sujeto al que lo llamó, al que le ministró y le dio la orden. Entonces, vamos mirando que tenemos una orden y es conquistar lo que el mundo quiso tomar, pero que le pertenece a nuestro reino. Entonces, el Señor ya lo tomó, lo escrituró, pero tenemos que avanzar para llenar la tierra, porque la tierra está llena de su gloria. Pero tenemos que ir como predicadores de los que están ciegos puedan escuchar, ver la luz, y los que están sordos escuchar la voz del Señor. Y los que están de lutos les llegue el manto de alegría, óleo y gozo. Y aquellos que necesitan salir de cautividad salgan libres, porque eso es lo que habla Isaías 61. La gloria del Señor está sobre mí para ser expresa la misión, como es la misión tuya y mía, predicar el Evangelio para que todos sean salvos. Marcos 16 dice, ir por todo el mundo, versículo 15, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y qué es el Evangelio? Es el Evangelio del reino de nuestro Padre, pero es el Evangelio de Cristo. Es la palabra viva del que la predicó, la caminó y te dejó el envío para que tú y yo hablemos hoy de nuestro reino. Amén. Amén. Gracias. Dios te bendiga, hijita. Entonces nos damos cuenta que el Señor, tú y yo somos aquí colocados, que somos instrumentos del Señor, preparados, porque portamos de algo de Él. Y lo más importante es que cada uno le preguntemos al Señor, ¿para qué nos trajo? Porque Pablo lo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo te quiero hablar hoy de Pablo. Amén. Yo te quiero hablar hoy de Pablo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy el Señor me ha hablado y dice que los que estamos en Cristo, ninguno pereceremos. Amén. Ninguno. Todos se cumplirá el propósito del Señor en nosotros. Amén. Dice aquí que el Señor, Pablo le habla a Timoteo. Voy a ubicarme en la segunda epístola que dice, retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y él comienza a hablarle de muchas cosas. Ese está en 2 Timoteo 12. Pero él va exponiendo cosas que le pasan en el tercer viaje a él. Amén. Y damos cuenta que Timoteo es un discípulo que está ahí preparado por él y que en ese tiempo él está estableciendo iglesias, pero también fortaleciéndolas. Y en algunos casos, como en el caso de Tesalonicenses, le tocó, mientras Pablo se movía en otros lugares, su equipo de trabajo, o sea, los que estaban firmes, estaban haciendo la obra. En este caso, a Timoteo le tocó predicar y fortalecer iglesias como la iglesia de Filipenses. Amén. Y vamos dando cuenta que tú y yo tenemos una tarea, y es darle al Señor la gloria, la acción de gracias. Vamos mirando que el Señor llama. Yo estaba meditando hoy y yo hay cosas que sí entiendo, pero como que uno dice en este camino, cómo es, que la gente
hace estructuras, que mira esto, y realmente estaba mirando que las cartas paulinas tienen un propósito, es que es de edificar lo que ya está allí. Pero también nos vemos que las personas después que ven algo establecido quieren meter su ideología, meter su pensamiento, y eso pasó con las iglesias por las cuales están las cartas, que son cartas pastorales, cartas para los siervos, cartas para los que quieren servir al Señor, cartas para los que quieran permanecer. Amén. Y por eso Lucas también fue un fortalecedor de iglesias. Así, o sea que cuando tú entras en la mesa de trabajo del cielo, tienes que entender que tú estás ahí para ayudar a fortalecer la obra, pero también para avanzar. Y que el Señor te envíe o te mande, tú y yo tenemos que ir. Amén. Entonces, eso nos damos cuenta de que ese es el propósito del Evangelio. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. El hombre va a meter cosas humanas, tanto por eso es que el Señor abolió la ley, porque dice que no abolió la ley, sino abolió las cargas y los yugos que le habían puesto los filisteos, los fariseos a la ley. La ley, dice Pablo, que es para los transgresores. Amén. Los transgresores, aquellos que le agregan más cosas a la palabra, los que transgreden lo que el Señor no ha dicho, pero que según ellos, según su formación, se establece. Y por eso hay muchas naciones que tienen muchas leyes, pero no las cumplen. O cumplen algunas, pero vienen amañadas para aplicarle leyes al hombre y ponerle yugo al hombre. Amén. Pero dice que esto que está aquí, que tenemos tú y yo, para que dejemos una antigua manera de vivir. Y vamos mirando entonces que esta palabra nos va ayudando a fortalecer de que en todo tiempo la iglesia siempre ha sido exterminada, perseguida, porque muestra la verdad y el carácter del hombre. Dios busca gente íntegra. Por eso le dicen Colosenses a la iglesia de Colosas que no se dejen engañar. Cada palabra también se lo dice a Timoteo. Timoteo, mira, te voy a colocar en Éfesos. Mira, pero ahí está. ¿Por qué está diciendo? Porque no, el pensamiento del hombre es meter lo suyo dentro de lo que está santo. Por eso aquí él le dirige las cartas a los santos. Y santos no son imágenes. Santos, ¿sabes qué son? Tú y yo. En integridad, que predicamos el evangelio del reino de Jesucristo. El evangelio de Cristo es la condenación para aquellos que no creen. Por eso tú y yo tenemos que predicar el evangelio. El hombre quiere predicar milagros, claro que se da. Pero nosotros ahora, Pablo, si te das cuenta, era un hombre que hizo muchas obras, pero sus caminos dieron frutos. ¿Y frutos de qué? De que estableció iglesias. ¿Y dónde las estableció? En toda la parte de Grecia. Dios le dio esa oportunidad y le dio una tierra para su tercer viaje. Fortalecer también. Entonces, hoy vamos a hablar del tercer viaje de Pablo, pero yo quiero leerte antes de que le dice él a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Amén. Dice que pelee, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de las cosas vanas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Que esto dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Y la profecía que cargaba él, el diseño de él, estaba escrito y él se lo recuerda cada vez. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Esa es la forma que tú y yo hablamos como siervo de Dios. Bendigo a mi hija María José, su servicio para esta casa, que es su casa, Iglesia de Jesucristo el Ángel. Y bendigo también a usted, Pastora Mayrelis, en Camarones, Guajira, Iglesia El Arca. Dios les bendiga. Entonces dice, él establece aquí a qué estamos llamados. Yo estaba meditando eso porque las cartas paulinas, si tú quieres a un taller para pastores, aquí están las cartas de Pablo.
Pero también miramos que estos hombres que caminaron con Pablo, todos estuvieron al servicio y sirvieron sin avergonzarse, sin avergonzarse. Y hay algo que dice que el Señor habla que atesoremos estos mandamientos, estos estatutos y esto que está aquí. La palabra al principio así. Pero Pablo nos centra en Cristo. Y nosotros tenemos que entender que el fruto nuestro tiene que ser mostrado que es Cristo. Amén. El fruto de nosotros habla la boca, habla tus testimonios, habla lo que tú haces. Por eso quiero hablarte de Hechos 18, capítulo 18. Porque Dios nos habla a nosotros de que como hijos de Dios tenemos que observar. Y a mí estaba leyendo las cartas de Pablo y me quedé asombrada de que él le dice, sí, tienen persecuciones, sí, tesalonicenses sí las infiltraron, pero vengan acá, no crean lo que le están diciendo a ustedes, porque ustedes son escogidos para salvación. Amén. Segunda epístola de tesalonicenses, amén. Porque esta habla del retorno del Señor. Habían hombres que habían infiltrado la iglesia que había fundado Pablo con ellos, con gente que creyeron, que pudo penetrar en esos territorios de oscuridad, de densos. Porque cuando nosotros hablemos de la Biblia, Dios siempre nos está hablando de cómo estaba oscuro, no había luz. Pero donde Dios envía a uno, envía su luz. Tú eres un ministro de Dios a mostrar su luz. Pero también te llama a que te mantengas leyendo la palabra, exhortando al pueblo, enseñándoles para edificación de la iglesia. Amén. Y entonces a tesalonicenses también le habían metido palabra, llegaron hombres a decir, no, ya Jesús vino, ya qué. Pero Pablo le dijo, no, ¿quién dijo eso? Entonces le habla la venida del Señor. Por eso tenemos que meternos a investigar dónde estuvo Pablo. Cuando estuve allá en Croacia, en Dubrovnik, y estuve en una sinagoga judía, bueno, eso es impresionante. O sea, por allá estuvieron y fueron hombres que dieron la vida en las guerras de los Balcanes. Tengamos cuidado, porque es que aquí estamos peleando religión, pared y palabras de hombre. Pero estos hombres que estuvieron ahí, donde yo estuve, hombres que murieron como murallas para hacer defensa a una nación. Pero estuvieron allí peleando la buena batalla de la fe y de una nación. Cuando tú y yo estamos llamando es la cobertura de Dios para esa nación en Cristo Jesús. Cuando la cobertura de una nación es Cristo, hermano, donde esté un justo de Dios. Por ese justo, Dios cuida, como le dijo el Señor en el capítulo por el ángel a Pablo. De los que te he dado, ninguno se perderá. ¿Por qué iba Pablo? Entonces, ese es el camino del Evangelio, el propósito de Dios, que yo portamos un botín del cielo. Por eso somos atacados, porque tu botín vale más que el oro y que la plata. Por eso sintámonos honrados de estar al servicio. Que la gente te señale y te avergüence, eso no tiene nada que ver. No ve que ellos están perdidos, pero tu luz les puede, y tu testimonio un día los podrá alcanzar, si quieren. Amén. Esto es para el que quiera. Amén. Pero las intervenciones de las cartas de Pablo era para que no se contaminara la iglesia, que se mantuviera firme leyendo la palabra. Esas cartas paulinas son las cartas pedagógicas, pastorales para nosotros del apóstol Pablo. Amén. Pero él dice en Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, dice, habla de manifestación del pecado, pero él nos dice que nosotros somos diferentes. Yo te quiero hablar de nosotros. Amén. Porque yo no puedo condenar al mundo. El mundo está condenado en sí. Cristo es la salvación, pero es opcional. El que lo quiera seguir, pues el que crea será salvo y el que no será condenado. Y lo mismo dice Romanos, ni muestra la carta. Por eso tenemos que leer que en el entorno en que se movió Pablo fue un entorno de batallas, de pensamientos cretenses que ellos adoptaron, dioses, imágenes, reguero, bueno, cuanto todo, la perversión. Hay que mirar que Grecia había adoptado todo lo que venía del Oriente Medio, que eran digamos, la Mesopotamia, y ellos copiaban y lo metieron a Grecia, lo ampliaron, y luego Roma tomó y lo amplió, y por eso ese Señor, que son los reinos que el Señor, de los que habla Daniel, que ha desbaratado. Daniel dice que habla de Babilonia luego Grecia, luego Roma, Racataba, y ahora un reino mezclado que quiere dividir a la nación santa de Dios. Pero tú y yo tenemos que entender que tú y yo somos de Cristo. Y que tú y yo tenemos que cuidar tan grande salvación. Amén. Por eso, ¿por qué te estoy hablando? Porque esto es de familia.
Cuando abro la Biblia hoy me recordó la portada que se despegó y no la había visto hasta el día que se despegó. Y dice, Dios es Dios de generaciones. Por eso que dice que serás padre de naciones, Abraham. Por eso tú y yo te hemos llamado a conquistar nuestra casa. Y con el tiempo vendrán uno a uno. Dios usará cualquier cosa. Dios tiene una varita especial para llamarnos a cada uno como lo usó conmigo. Amén. Pero le dice el Señor aquí, amén, Pablo a tesalonicenses, amén, porque habla del hombre, habla del día del Señor, del hombre del pecado y la tradición. Amén. Pero Cristo vino a romper la tradición y vino a traer reino a nuestro corazón. Por eso cuando tú y yo recibimos a Jesús, tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento y caminar en los caminos de Dios. Amén. Eso hizo Pedro. Estuvo con Jesús en la barca, vio, pero se miró. Me arrepiento, Señor. Y en el proceso de transformación, el Señor le dijo, Pedro, si has fallado, pero es que tú tienes algo que pertenece a mi reino. Ven, ama a mis ovejas. ¿Quieres a mis ovejas así? Entonces pastorearás. Nuestro reino piensa diferente. Amén. Hay que conocer nuestro reino. Por eso las cartas paulinas no son necesarias acá. Y lo que dicen, algunas decían, yo les escribo con mi puño y letra, con su firma. La firma apostólica de un hombre llamado y preparado por Jesús mismo, no otro. Ahí dice que lo preparó Jesús, Hechos 9, lo dice. Entonces, porque le envió gente, lo fue preparando, pero también lo apartó para que nadie metiera la mano en su obra. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Entonces, ¿cómo debemos permanecer nosotros santificados? Perfectos no somos, pero Cristo nos santifica. Porque Cristo nos guarda, porque estamos bajo la cobertura de Dios en Cristo Jesús que nos guarda. Amén. Por eso dice que Dios nos santifica y Cristo nos guarda. Entonces, nuestra santificación para ser santos, tenemos que estar bajo la intercesión divina de Cristo. Y esa fe que tiene nosotros aumenta nuestra fe para hacer, Señor, grandes cosas. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros? Este es un tiempo nosotros debemos mirar nuestras obras, cómo estamos nosotros, qué es lo que nos saca del propósito. Y este es un tiempo de escuchar la palabra, meditar la palabra, mantenerte firme en ese altar, cuidando el depósito de Dios, porque Dios nos va a preguntar a cada uno por ese depósito. Ayer, hermanos, estaba meditando y me daba siempre la misma palabra. Te di un diseño, tienes un propósito, y entonces Dios te nos lo va a pedir. Y yo estaba meditando eso. Pero hoy en la mañana el Señor me llevó a estudiar estas cartas paulinas del apóstol Pablo. Y yo te quería hacer ese recuento de esta palabra, amén, para que tú y yo entendamos que somos un buen soldado de Cristo cuando predicamos la palabra. Y predicar la palabra, claro, va a costar, porque toda puerta eficaz que Dios abre va a tener la oposición, pero Dios, como a Jericó, pum, quítense. Cerraron la puerta, había rey fuerte, ejército, a causa del temor. Acuérdate que Jericó fue cerrada, como le dijo, le tememos. Entonces se puso un ejército fuerte, porque el hombre se llama a sí mismo, pero Dios le dijo, son la puerta para yo pasar. Todo espíritu de oposición, todo aquello que se mueve hoy se rompe en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, que el Señor me entrega una ciudad, me la entregó. Yo declaro victoria. Pero eso no nos dice que no vamos a encontrar tropiezos en el camino. Si nos damos cuenta, lo que llamamos toda oposición muestra el carácter de Cristo en ti. Si tú estás haciendo la obra de Dios, si estás haciendo el propósito de Dios, tú estás llegando a un propósito de frutos. Amén. Y este es un tiempo de ver ese fruto, de ver esa cosecha. Si has permanecido firme, como dice el Salmo 126. Iban sembrando, con lloro y llanto, pero iban sembrando. En el proceso iba sembrando, pero si a grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y entonces, de regreso, tú vienes, cuando ya llegas a esa profundidad de encuentro con Cristo, tú esa siembra,
tienes que recoger frutos. Pues dice que regresarán con las gavillas en las manos. Ruth, ¿qué tenía? Ruth es una expresión hermosa del Salmo 126. Cosecharemos y veremos fruto en este tiempo, el que sembró para Cristo. Amén. Dice que el caminar con Dios tiene un fruto, es una familia bendecida y hay restauración y gozo. El inicio de caminar con Dios, dice que el Salmo 128, comienza con una palabra clave que nosotros recibimos. Yo recibí esta palabra. Pero hoy el Señor me puso ahí, me estaba diciendo esto. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Somos bienaventurados y tenemos la bendición Macarios. Kishta Makai Sharabasaya. Todas las bendiciones están para aquel que camina con Dios, que decide caminar el camino y seguir el camino de Dios. Aquí no solamente la raíz de caminar por caminar, es creyendo, es caminando. Creer y camino, creo y hago la obra, lo que Él dice. El resultado de caminar con el Señor es que comeremos del trabajo de las obras de nuestras manos, seremos felices, nuestra casa será fructífera y nuestros hijos, nuestra descendencia y generaciones como plantas de olivo alrededor de nuestras mesas. Así tenemos que mirar porque eso dice el Salmo 92. Dice que es lo que habla, que estaremos reverdecidos aún en la vejez. Porque, ¿qué quiere decir reverdecidos aún en la vejez? Quiere que está viendo tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos, tus descendencias y tus generaciones. A eso se refiere. En cuadro, ¿sí? Amén. Esto quiere decir que hay un orden, hay provisión, familia y estabilidad. El fruto no solamente es material, es integral, es espiritual, emocional y familiar. Te establece Dios. Cuando Dios entró en tu corazón, se establece todo lo que Dios ha dicho. Y dice también que el carácter muestra el carácter del justo. Amén. Ese es el caminar, muestra un carácter que habla el Salmo 102. Que el Salmo 102 habla de la prosperidad de los que buscan, de los que temen al Señor. Dice que bienaventurado. Amén. Estoy hablando de bienaventurado. El hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ese es el hombre, el justo, el que teme al Señor. Dice que el perfil de la prosperidad del justo, dice que su descendencia es poderosa en la tierra. Hay luz en medio de la oscuridad. Es firme, no tiene malas noticias. Su corazón está confiado. Aquí el fruto ya no es externo. El corazón está formado. Una vida estable, aunque todo alrededor se mueva. Nosotros, los que tenemos al Señor, tenemos frutos en abundancia. Nosotros estamos destinados a florecer, a germinar, a dar semillas y buenos frutos. El resultado de ese proceso lo habla el Salmo 126. Dice que el que ha pasado por procesos, pero ahora está viendo el fruto. Este es un tiempo, mayo es un tiempo de ver, este es el tiempo de ver el fruto del Señor en nuestra vida. Es un tiempo de ser reverencial. El mayor fruto es tu paz y tu verdad. Cristo aquí, entronado en el corazón. Lo que dice que estos salmos dice que la gente esperó, caminó, lloró, pero no se detuvo en el camino. Los procesos hablan que tu diseño está siendo formado, pero eso sigue el momento que está maduro. Entonces tus lágrimas se convertirán en risa, danzarás y glorificarás al que te llamó, porque te llevó a un desierto, pero te llenó de estanques, de un reverdecer, de un florecer, y te llamó hija, te llamó amada, te llamó bendita, tesoro especial mío, te llamó príncipe y princesa, te llamó. Que Dios nos llame, hermano, agrademos a Dios. Dice que su boca se llena de risa. Las naciones, que reconocerán las naciones que es Dios quien lo hizo, que es fruto, somos un fruto maduro al caminar con Dios. Amén. Caminar en los caminos con Dios es formación de carácter, estabilidad espiritual y cosecha después del proceso. No estábamos aislados, es un cambio espiritual completo. Aquí decimos que el hombre bienaventurado, un hombre Macarios, con bendición de Cristo, es aquella que el Señor es darle su gracia y su favor. Esa es la bendición de Dios. Esa es la bienaventuranza, dichoso, pleno, aprobado por Dios, caminando en alineación divina. Se ve en nuestra casa, se ve en nuestras generaciones, después del proceso. Amén. Por eso, en este tiempo, dejémonos preparar, hablar con el Señor. No nos niega las cartas paulinas todo lo que pasa a la iglesia del Señor. Pero yo quiero ser
mejor, de los que Dios llama a los que desagrada a Dios. Agrada a Dios y no agrada al hombre. El fruto no es casualidad, es resultado de caminar en los caminos de Dios. El que teme a Jehová, bienaventurado, su casa florece, su corazón permanece firme. Y aunque siembre con lágrimas, terminará cosechando con gozo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Que aprendamos a caminar. Y es lo que le dijo el Señor a Timoteo. Amén. Eso es lo que el Señor le dijo a Timoteo. Dándole la gloria al Padre, creyendo, Señor, que es un tiempo de frutos preciosos, hermosos, de ver esta gran cosecha. El Señor tiene propósitos contigo y conmigo. De pronto hay procesos que tú dices, pero la puerta está cerrada, te la cerró. Pero dice que por muy bien cerrada que esté la puerta, cuando Dios te llama, nadie la puede cerrar, como dice Isaías 45. Dios te abrirá puertas. Este es un tiempo de puertas abiertas, es un tiempo de conexiones divinas para que entres a poseer la bendición que Dios te dijo, la posesión de tu diseño y ser establecido como Dios dijo. Amén, en la tierra que Dios te dio. Estaban entrando en la tierra de posesión y no importa que lo que se haya puesto como Jericó, Dios entregó la ciudad. Dios dijo, te he entregado, como dijo Josué 6, te he entregado esta ciudad. Y hermano, en el mismo capítulo, el Señor derribó toda la ciudad. Se salvó una porque creyó. Para el que cree, hay salvación. Para ella y su casa. Dios te abrirá las puertas para este tiempo. Dios abrirá ese camino donde verás la bendición de recibir los frutos de Dios. Este es un tiempo donde Dios abre puertas. Como dice 1 Corintios 16, Pablo nos va a explicar en este capítulo 18. ¿Por qué Corintios habla? Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Eso mismo nos habla de Jueces 6. Te entregué esa ciudad, hay mucho pueblo, tengo gente, pero hay adversarios. Eso no es desconocido para él. Eso está hablando de que la oposición está hablando de una cosecha. El apóstol Pedro dijo, estoy en el fracaso, tengo mi red sin arreglar. Pero Dios subió Cristo y Dios no miró esa red. Dios miró fue su fe. Y él dijo, por tu palabra echaré la red. Dios hace una red nueva, Dios establece. Tanto será que al capítulo Juan 21 vimos que la red de Pedro estaba tan firme que habían 153 peces escogidos grandes y no se rompían. Dios te da un tiempo de preparación, probando nuestra red, probando nuestra fe. Amén. Pero en esa fe y avanzar, el Señor nos va a dar una cosecha de peces grandes, escogidos, preparados para habitar en la presencia del Señor. Que sean peces que estén ministrando, que sean peces, personas que decidan seguir el Evangelio y no su ego ni su orgullo. Vemos en capítulos de las cartas paulinas cosas y muchas que Pablo tuvo que encontrar y defender su nombre, su llamado. Él no lo peleó con gente, lo firmaba. La firma de él demostraba quién era él. No tenía que creer porque dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los pocos escogidos peleaban contra el proyecto de Dios, peleaban contra Dios. Por eso Pablo, a aquellos que iban los entregaba, ya saben a quién, y Jehová les reprenda. A Satanás y Jehová les reprenda. Por eso tú y yo tenemos que mirar que todo esto, cuando Dios abre, va delante de nosotros, Él abre puertas, derriba muros y se establece la promesa, porque has caminado con fe. Amén. El apóstol Pablo en Corintios 1:16 dice, declara a Corintios una realidad espiritual que aún se mantiene, que la palabra de Dios, el mundo no la quiere conocer, pero Dios tiene ciudades, tiene almas que están esperando por ti, por eso tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Hay momentos en que se ven las puertas cerradas, pasaron, cruzaron, se lavaron y ven las puertas, pero Dios, yo te entregué, le puso el ángel, yo te entregué, le dijo a Pablo, ya te entregué a esta gente en esta barca. Dios cuando nos da un diseño ya nos entregó todo, solamente tenemos que avanzar. Amén. Amén. Las puertas no están libres de oposición, al contrario, mucha resistencia confirma que estamos en el lugar de cumplimiento. Una puerta eficaz es una oportunidad divina, aunque rodeada de adversarios. Y si tú estás en un lugar y has tenido contiendas, peleas, conflictos, has tenido personas que están contendiendo contigo, esa es una puerta de bendición. Bendice donde estás, bendice el lugar donde están, bendice la ciudad donde Dios te puso, porque sabemos que Dios prepara un pueblo para ser de bendición. Así no tuvieras nada, no pelearan contigo. Amén. Tienes un botín y tienes que cuidar. Hay muchos filibusteros y muchos reyes de este mundo que quieren tu botín. Quítaselo porque no dejes que te lo quiten.
Sostente firme y fiel, porque eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, en el nombre de Jesús. Si hay puertas cerradas, Dios las abre, y si no hay puertas, Dios derriba el muro. Eso pasó en Jericó. Cerraron bien, tenía ejército fuerte, pues Dios le derribó las murallas encima todo, y se acabó, pasaron por las murallas, caminaron. Dios. Cuando Dios da una promesa, un diseño, acuérdate que no tú y yo no somos dueños del propósito, tú y yo lo portamos, somos una barca llena de propósitos. Pero tenemos que llegar a ese puerto seguro, porque yo soy tu sierva, Señor, y tú eres mi Dios. Yo soy tuya, amado mío, y tú eres mío. Amén. Eso es el caminar con Dios. No lo va a entender el mundo, no se lo explique. Si creen, predica, y si creen, listo. Si es de Dios, los convertirá. Pero cuando Dios te dice que hay, el hecho que te haya tenido un tiempo en una ciudad predicando, así sean los que era para salvación, esos serán los de salvación. Ni uno más, ni uno menos. Son los que Dios tenga para esa ciudad. Sean 2, sean 3, sean miles. Amén. Porque hay una palabra clara que dice el Señor. Amén. En Isaías 45. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos. Lo dijo a Ciro con Isaías. Y fue verdad, cuando llegó el tiempo de que pereciera el tiempo de Babilonia, entró Ciro, le abrió río, le quitó todo y entró esa noche, que Daniel le profetizó, hasta hoy llegaste. Ya este sería Ciro al día siguiente. Persia ya había entrado. ¿Cuánto tiempo lo preparó? En las lejanías tuvo Ciro. Ciro pasó procesos. Es que nos gusta ver nosotros las películas por la corona. Pero como me vi una película que dijo, caballero, si tú dices, tu caballero ha muerto, pero tú para ser caballero tienes que tener tu escudo. Y yo por eso predico el escudo que Dios me dio. Dios me ungió como caballero de su orden santa. Amén. Como princesa de su orden santa. Y por eso mi escudo y mi espada tienen un nombre. Se llama Cristo. Amén. Dice aquí que así como Josué entró, no adoraron y cantaron. Y se cayeron los muros. Eso se llama fe. Es un tiempo de adoración, de encuentro, de alabanza, donde tú y yo tenemos que entender que no es el hombre, se trata de Dios. Amén. No debemos mantenernos firmes. Dice, como dice aquí, velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados todas vuestras cosas han hecho con amor. Se lo dijo el Señor en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, al 9 a Josué. Pero también se lo dijo Pablo a Timoteo y a la iglesia de Corintios. Pero también se lo dijo Pablo a todos sus discípulos. Pero también nos lo dijo Jesucristo a nosotros. Amén. Esforzados y valientes, porque es una gran tarea. Acuérdate que nosotros somos tremendo ejército de Dios aquí en la tierra. Y pertenecemos a un reino que es inconmovible. Desaparecerán como desaparecieron los reinos. Babilonia, Persia, Siria, los asirios, los sirios. Luego miramos que Grecia, la parte de Grecia que fueron con Turquía y Grecia, luego vienen los romanos, no están, porque Daniel lo dijo en capítulo 2. Dios muda los tiempos, pone reyes y quita reyes. Y ese entendimiento debemos tú y yo tenerlo como iglesia del Señor. Pero hoy el Señor me lleva a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tenemos que tener hoy nosotros, como habla la palabra en Hechos 18, vamos a buscarlo, capítulo Hechos 18 estaba. Un hombre procesado que perseguía. Y como dice que, mire, el fruto de arrepentimiento está claro en Pablo. Un hombre que bien preparado, judío de nacimiento, se llamaba Saulo porque pertenecía a la tribu de Saúl, a Benjamín. Amén. Y miramos quién le toca hacer esa obra de restauración. A Pablo. Dios lo escoge, Jesús lo escoge de perseguidor a perseguido. Pero era un hombre, un estratega militar, un hombre preparado en las mejores élites. Habla que era un hombre con poder, un hombre con dinero, un hombre bien preparado que andaba en las más altas esferas, tanto de Israel como en Tarso, como hombre romano. Pero hay algo que luego se entregó a Cristo, no se identificó como romano, él se dijo de Cristo. Por eso tú y yo tenemos que entender que cuando entramos a ser de Cristo, hermano, tu luz va a fastidiar a muchos,
Pero ¿acaso ellos están apagados? ¿Tú por qué vas a pagar para agradar a otro? Que se apaguen ellos, pero que vivificas a Cristo tú. Amén. Porque cuando dice el Señor que te confiesas delante de los ángeles y ante el Padre de los ángeles de Jesucristo, hoy por estar predicando aquí el Señor está confesando mi fe. Amén. Amén. Hay momentos que en caminar con Dios necesitamos ser sostenidos por eso. Dios sostiene, confirma y abre nuevas puertas. Amén. Son los frutos de tu trabajo. Es un tiempo de cosas maravillosas. Y hay un hombre que moviéndose, caminando en su diseño. Mira, Pablo no le detuvo gente. Pablo no, después de lo que vio la preparación, era un cohete espiritual. Estaba encendido, donde pasaba, prendía lo que fuese. Amén. Y vamos mirando que estaba en Pablo en Corintios, que está en relación con esta palabra, porque tenía dándola, me decía Hechos 18. Pero estoy mirando y me está hablando de Corintios, y comienzo a mirar las cartas paulinas. Y mira, todo Hechos tiene referencia a las epístolas de Pablo, de una iglesia encendida, pero perseguida, de una iglesia que estaba mostrando fruto, porque el que no tiene fruto persigue lo que tiene fruto. O no estaba hablándole Pablo a todas las epístolas, mira, están establecidos, pero hay gente de afuera que viene a poner sus ideas dentro de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que enviar las cartas? Para decirle que habían hombres engañadores, porque eran sabios en la palabra, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué salen estas cartas? ¿Por qué? Porque Pablo hizo un trabajo y él las estableció, pero también fortaleció. Iba él o enviaba a fortalecer. Amén. Dice que Pablo era en Corintios, después que salió Pablo, salió de Atenas y fue a Corintios. Y halló allí un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. ¿Qué está diciendo? Que había una persecución a los judíos, que había una persecución tan fuerte que mira, Nerón, Claudio y Calígula, con eso te digo todo, la persecución de la iglesia. Para lo que entendamos, que leamos la Biblia, pero miramos la historia de la perversión que existía en ese tiempo. No estamos hablando, eran hombres que tenían una esposa y era la esposa mujer y el amante hombre. Había tanta perversión, locura, que las orgías eran tan fuertes, que eran tanto pecado, que Dios le mandó a Pablo, hermano, un hombre bien formado. No todo el mundo puede resistir esas hordas del pecado. Dios no envió a Pablo en Cristo Jesús, porque había sido seleccionado por Dios y Jesús lo cubrió, lo preparó y lo envió. El diseño de Pablo era penetrar Roma. Y dice que el pueblo judío fue perseguido en la época de Claudio. Amén. ¿Y eso qué hizo esa persecución? Pues expansión, Salmo 4. Y dice entonces, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo no era flojo, Pablo trabajaba. Pablo era un hombre que no le debía un favor y si pagaba bien. Él donde iba, no, ¿sabe por qué él decía? Era digno de salario. Pero ¿sabe qué hacía? Daba más. Pues él dice, tienen plata, pero no tienen. Y él mira su cosa, yo no tengo plata, pero les doy más. Tú sabes el valor de la salvación. Amén. Y entonces alinea gente. Por eso yo siempre digo, hermano, si tú y tú no vas, saludo, porque ejército hay adelante. Siempre habrá ejército. Se lo dijo Mardoqueo al Señor. Jesucristo, que es como quien se lo puso, se lo dio hombre. Jesucristo consiguió su ejemplo. Ejército hay dispuesto para corazones dispuestos a hacer la obra del evangelio. Así que no nos quedamos impactantes, por eso Juan el Bautista dijo, menguo yo y que crezca Cristo en mí. Porque el dueño de la empresa se llama Cristo. Porque a él le fue a dar autoridad y nos dio a nosotros de su sello para nosotros poder predicar su obra. Amén. Entonces dice, ya tenía gente, ya había una conexión allí. Amén. Y dice que discutían en la sinagoga todos los días de reposo, dice, persuadiendo a judíos y a griegos. Pablo estaba ahí hablando a los judíos y a los griegos. Estaba predicando la obra del Señor. El hecho que estuviera trabajando no lo detenía. Pero había gente que se sostenía
trabajando y haciendo la obra. No soltaban la obra, no había excusas, hermano. ¿Y por qué estaban haciendo tienda? Porque Roma era hacedor de caminos. Mira, hermano, todos los caminos conducen a Roma. Significa que Dios los puso a hacer caminos para que el evangelio llegara a ti y a mí. Los caminos que usaron los evangelistas de Dios, los apóstoles, fueron caminos hechos por Roma. En su persecución y su conquista, lo que estaba y fueron haciendo fue caminos para que caminara el evangelio. Amén. Amén. Y dice que discutía, o sea, les hablaba. Y hermano, y eso es agotador, porque cuando hay gente que no cree, te toca discutir, yo creo que vamos a llegar a un punto en que van a decir, hay otro pueblo, como dijo Jesús, como dijo Pablo, hay otro pueblo, capítulo de Hechos 28. Dice entonces, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, o sea, les llegó la ayuda. Gente que estaba lista, presta, que aunque estaban fortaleciendo otras iglesias, caminaban al propósito, fortalecer, pero también apoyaban a la flecha de Dios. Pero aquí no se trataba, y Pablo nos enseña que no se trataban de ellos. Pablo estaba haciendo su tarea porque no se podía detener. Pero hay gente que quiere que los honren a ellos. Yo soy apóstol, hermano. Aquí el apóstol nuestro se llama Cristo. Nos dio esas cosas según el proceso y su comisión. Nos estableció Él. Pero ante todo somos siervos, amigos de Cristo. Amén. Pablo dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Dime dónde estaba hablando. Yo sé tu nombre, ven acá. Tu nombre, tu familia dice esto, aquello. No, son don de ciencia. Pero la iglesia debe hablar solo de Cristo. Que Jesucristo te ama. Iglesias que no son sanadas como la iglesia que tenía esa mujer que hablaban palabras. Pero había una mujer doblada, enferma y atada. Y solo Jesús, que es nombre sobre todo nombre, que está sobre todo y que pisa todas las autoridades y todos los principados y gobiernos de la tierra, podía libertar como puede libertar. Por eso Pablo no predicaba los milagros, Pablo predicaba a Cristo y de ahí salían, porque dice que el Señor les seguía, los acompañaba. ¿Para qué? Para que esa palabra se cumpliese, o sea que Cristo siempre está aquí. A nuestro lado mientras hablamos de Él. Él hablaba de Jesús, pero poniéndose y blasfemando de esto, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. No le recibieron. Le tocaba pelear mucho y él determinó una cosa: me sacudo la ropa, los zapatos, las sandalias. ¿Por qué se sacude? Porque la incredulidad es un polvo. Eso significa hombre, la humanidad del hombre. Por eso yo siento una casa que siento que me está cayendo por vivo, hermano. Y aquí incredulidad. ¿Y qué me ha pasado? ¿Qué están haciendo? Esto mismo. Él no le predicaba a gente que no conociera. Él estaba predicando, estableciendo el reino del evangelio aquí de Dios Altísimo. Pero eran gente que se mantenían en estructuras, en tradiciones. Amén. Pero poniéndose, o sea, y blasfemando esto, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Qué le dijo? Yo soy atalaya, ya les avisé, ya no me cae su sangre, como dice. El buen atalaya sabe que tiene que predicar y que esa sangre ya no caerá sobre él, ni sobre su casa. Que la sangre ya caerá sobre su incredulidad. Y dice, yo, limpio, desde ahora me iré mejor me iré a los gentiles. Él en capítulo 18, cuando él no aceptaba, dice, me voy para de los gentiles. Gente que no conocía la palabra. Gente que estaba en cosas terribles. Magia, hechicería, brujería, pero hacía funcionar. Él dijo, de pronto estos conocen, pero están como tibios, están tibios. Y muchas veces tenemos que dejar el yo de Dios, yo limpio. ¿Qué quiere decir? Como atalaya de Cristo, como atalaya de la obra, ya yo les prediqué. Ya de aquí para allá es de ellos. Pero ya había equipo. Pero ¿qué dice? La oposición. Porque dijo, ¿por qué eso sobre su propia cabeza? Porque ya cuando Dios te dice a ti que no creen, el espíritu de incredulidad declara que hay condenación.
Eso lo dijo Cristo. Está en Marcos 16, 15 en adelante, leamos. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hay gente que creía. ¿Quién era Justo? En una sinagoga judía. A Justo no le dio pena cambiarse, transformado. A Justo, el principal de la sinagoga, creyó. Y esto es lo que se trata el Evangelio. Para el que cree hay salvación. Amén, de su casa. Y dice que muchos, viendo que el principal de la sinagoga se transforma, los demás también. Amén. Y creían y eran bautizados, porque eso es lo que ahí es el proceso. Si en una iglesia hay personas que tienen 10 años y no se han bautizado, hermano, sacúdalo. Es un anatema. ¿Por qué? Porque dice que está dudando y su polvillo está cayendo en la iglesia. Pablo dice que lo quiten, porque Pablo se sacudió, porque no cambiaron el corazón. Dice que hacían, decía, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Cómo se le presentaba? En visión, y él escuchaba. No temas, si no hablas, no calles. Estaba en una persecución, en oposición, era una puerta eficaz. Corintios era, mejor dicho, era una visión de Dios, donde había las perversiones más fuertes, habían centros de militares, caminos de pasos. Era un puerto, y todo lo que considere puerto, hermano, llega de todo. Digamos que era un puerto. Amén. Había bonanza, según el hombre, pero la bonanza, la que veía Dios, era diferente, era espiritual. Amén. Y dice, no temas, sino que hables y no calles. Cuando se te está tratando de callar tu voz, cuando están tratando de enmudecerte, habla más, como dijeron los Hechos 4. Danos para hablar, haz un terremoto espiritual, Señor, para hablar yo más de ti. Dame de ti, porque yo quiero hablar, porque yo estoy convencido que tu palabra es fiel, es firme. Amén. Dios le da una orden, no temas, sino habla y no calles. Como quien dice, fuérzate y sé valiente, porque vas a hacer la obra aquí. Si Dios determinó hacer algo con alguien, se va a cumplir, porque Dios le va hablando a ese varón. Pablo no caminaba con la brújula de la voz del hombre, se cerraba la voz del hombre y escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué le dice, no temas, sino habla y no calles? Estamos en Hechos capítulo 17, Pablo en Corintios. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque tú veas lo que veas, aunque veas perversión, aunque veas oposición, aunque veas burlas, aunque veas lo que veas, esta puerta te la brilla y estás pisándola. Y si tú estás puesto ahí, la estás pisando, Pablo, tuya es, porque esa ciudad es mía, y tú como hijo mío, representante del Evangelio de Cristo, has levantado la bandera universal, has declarado ese territorio santo para mí, has declarado que hay armas para salvación. Amén. Independiente de lo que veas, porque cuando dice no temas, porque hay oposición. Y dice que a pesar de todo se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué se detuvo ahí, Pablo? La gente ahora quiere, mire hermanos, Cristo destruyó la estructura de saduceos, fariseica. Cristo destruyó todo pensamiento del hombre para que las leyes de Dios gobernaran nuestro corazón, no contra nosotros, porque si Dios gobierna nuestro corazón, no somos transgresores de la ley. La ley está contra los transgresores de la ley. Y esa lista es bien grande, hermano. Pero tú y yo, cuando predicamos al Señor, no estamos mirando lo que hace. Se sacudió. Sino que sacúdetelos. A Dios no le interesa. Dios te dice, predica, habla y sigue. Amén. Y entonces dice que enseñaba la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le levantaron el tribunal. Hay mesas perversas, hay mesas
mesas que se preparan simplemente para determinar y detener un propósito de Dios. Hay mesas que tratan de detener la obra de Dios, pero eso a ti y a mí no nos importa, porque tienen un camino y es perecer. Lo tuyo mío es vivir y avanzar. Ellos van a morir. Amén. Si no se convierte, si no cambia. Amén. Y dice aquí, se pusieron ¿qué? En común acuerdo contra una persona que predicaba a Cristo. Porque estaba ganando alma. Mire, hermano, ¿cómo que una mesa con tanta gente no estaba ganando nada? Pues ¿a quién iba a detener? Al que estaba mostrando frutos. O sea, que tus frutos, si te hay persecución, quiere decir que estás mostrando frutos. Pero Dios dice, yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Y lo hizo, y estuvo ahí, predicó un tiempo, fortaleció a Corintios. Amén. Por uno que estaba haciendo obra de transformación, cambios. ¿Por qué Dios lo envía ahí? Porque Dios dice que avergüenza a los sabios. Amén. Y dice que al comenzar Pablo a hablar delante del procónsul, dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de esta cosa. ¿Qué quiere decir? A mí, yo no estoy con usted. Ustedes están en su vuelta, yo estoy en lo mío. Si ustedes están conforme a la ley, yo estoy conforme al nuevo pacto. ¿Están entendiendo? Yo soy de Cristo. Pero, si ellos son de su ley, ¿por qué ellos no hacían la obra de ellos? ¿Por qué se estaban metiendo en la obra? Porque ellos no estaban dando frutos. Y el primer fruto que da una persona es el de arrepentimiento, de no matar a un hermano, de no aborrecer a alguien. Lo mismo le dijo, al comenzar se lo dijo el profesor de Pablo. Amén, dijo, si ellos no están haciendo nada malo, si es de Dios, sigue. Y si no es, pues se acaba. O sea, cosas que, pero no, ellos querían tener el control, la manipulación, el poder, porque una persona, una cucaracha con un poder, mi hermano, se cree la reina del barrio. Amén. ¿Por qué? Porque están oponiéndose con las cosas de Dios. Y yo estoy hablando, no significativamente y espiritualmente, que una persona que hace y se prepara a hacer cosas escondidas, lo oculto, es como un insecto que se oculta para dañar cosas. Los dioses de Egipto lo reflejan: sapo, rana, mosca. ¿Estás entendiendo? Todo lo que aborrece la obra de Dios, aborrece a Dios. Si por mucho que yo tenga, o sea, alguien me haga un daño, y yo comienzo a aborrecer a esa persona, que tengo todo el derecho, pero como hijo de Dios, yo no puedo aborrecer la obra de Dios. Porque ellos tienen pecado, tienen paga, y es el pecado, y el pecado tiene una paga, que es la muerte. Ese es el camino de ellos. Por eso dice Pablo, yo estoy en el nuevo pacto. Sigan ustedes con el de la ley. Yo no voy a contender con ustedes. Amén. Y dice entonces aquí, pero si son, dice, entonces dice Pablo, porque dijo que el Señor nos daría palabra para hablar en tribunales. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿Qué dijo el procónsul? No me interesa palabrería, no me interesa en comadrería, no me interesa, dijo el procónsul. A mí no me interesa estos problemas, son de palabras. Hábleme de algo firme. ¿Pero qué están peleando? ¿Estás entendiendo? Hay gente que contiende por la letra, pero no contiende por la salvación de las almas. Y hay gente que quiere conocer y hablar mucha palabra, pero no está salvando ni un alma. Dice, para mí no tengo nada que ver, ahí dijo el procónsul. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Siria queda al ladito de Turquía. Y con él preside aquí, o sea, tenía un equipo. Estás mirando que esa puerta eficaz se ganó una ciudad, la iglesia de Corintios. Por eso tenemos que leer las cartas,
porque tienen que ver con el libro de Hechos. Del recorrido de un hombre que fue preparado por Jesús a hacer una obra. Pero también tenemos, cada vez que estamos mirando que cuando él hablaba que era romano, y él dijo, yo no soy romano, porque él sabía lo que era ser de Roma. Cuando ya él conoció dice, sí, tengo ciudadanía para pasar, mas yo soy de Cristo. Amén. Dios nos hace inmunes ante todo, pero cuando hacemos la obra de Dios, mostrando frutos. Donde iba Pablo mostraba frutos. Amén. Pablo no esperaba que le hicieran el trabajo. Pablo era el apóstol. ¿Y dónde estaban nosotros reforzando? ¿Dónde estaba Pablo? Haciendo la obra. Cristo no se detenía por personas, Cristo avanzaba. Entonces no hay excusas para detenernos en la obra del Señor. Pablo enfrentó cosas. Ezequiel dice, no temas porque si de Dios nos pone, hay gente, es ciudad, una puerta. Dios ha abierto una puerta, una conexión. Las conexiones, aquí iban con él ya. Estaban las que conoció en la persecución, a Aquilas y a Priscila. ¿Y para dónde iban? Amén. A hacer su tercer viaje misionero. Amén. Que era, amén, iban llegando a Antioquía, iban para Éfeso, iban a buscar un hombre, las conexiones que se llama Apolos. Apolos, preparado por, dice que se fueron con él, ya iba un equipo con Pablo, un nuevo equipo con Pablo. Iba Priscila, que era gente que quiera trabajar. Esto no es de decoración. Los ministerios nada tienen que ver con decoración, porque si no pasaríamos a ser fariseos. El ministerio habla de que la posición que Dios te dio, si eres evangelista que te dio, haya sido. Y si solo eres adorar, pues es un buen adorador. Amén. Pero hay que hacer la obra. Entonces, la persecución, la sacada de Roma, de Aquilas y de Priscila, fue darle compañeros con visión y con fortaleza a Pablo. Gente que estaban en la visión de Pablo. Pablo no estaba pensando, él dijo, yo no tengo nada que ver con la visión que ustedes echen para allá, que mi visión yo la tengo y no me puedo tener. La visión de Pablo trajo un nuevo equipo. Gente que sabía que, como él, hacer tiendas. Estamos hablando que este equipo hablaba de familias. Un equipo que estaba hablando de familias, que estaba ayudando a soportar y sostener al apóstol Pablo, que no fue llamado ni apóstol por hombre, se llamaba siervo de Cristo. No era reconocido, pero por el cielo sí. Pero no era reconocido aquí, pero Dios le apareció aquí. Dios no le va a aparecer al mucho que sabe palabra. Dios se le va a aparecer al que llama, al que tiene un diseño, un propósito. Amén. Y entonces, dice que Pablo se despide, ya hizo su trabajo. Luego va a Siria y vamos que ahí con él estaba Priscila y Aquila, la pareja de esposos, que también hacen tiendas. ¿Qué quiere decir tiendas? Que hacían tiendas para el ejército de Roma, trabajaban en una empresa. ¿Y qué pasó? Dice que Pablo se había rapado en Kencrea porque había hecho un voto. Y bueno, no me quedo allí, pero digo que él sigue, porque me extendería. Pero dice que él fue haciendo y se iba haciendo más fuerte en su mirada y en su visión, porque esa visión ya no le apareció hoy. Esa visión fue dada a él cuando se le llamó, cuando lo bajaron del caballo, cuando le fueron impuesta la mano y se la fue luego apartado en el desierto, ahí se la dio el Señor. Él sabía para dónde iba desde el principio. Amén. Solo que Dios lo estaba formando en sus viajes, en sus relaciones. Y también sabiendo que era necesario que esa expansión conociera gente nueva, conexiones nuevas. La conexión es gente que estaba huyendo de Roma, de una persecución horrible, hermano. Leamos historia. Leamos en el camino que caminaron. Dice que ese tiempo dominaba Roma. Y leamos qué era Roma en ese tiempo de ellos. Para cuando tú digas, me está persiguiendo una bruja, Señor, pásale a esa bruja la escoba de destrucción tuya, Señor. Y ya. Porque se está metiendo con tu obra. ¿Ya? Dios dice, no temas. ¿Qué le dijo David a Salomón? Esfuérzate y sujétate los pantalones, sé valiente.
porque vas a hacer esta obra de Dios. Para la obra de Dios se necesita valentía. Y aunque a veces tememos, dice, a veces tememos, pero el Señor dice, por eso dice, no temas, porque sabemos que esta carne va a tratar, pero Dios nos fortalecerá siempre. Amén. Entonces dice que va a él a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Hermanos, y estando él allí, recorrió Galacia, ahí estableció las iglesias. Y dice todo lo que hizo Pablo. Y yo no iba a predicar ese día hasta el 18. Yo estaba mañana a abrir y me salió fue un mapa. Y cuando me senté y miré algo, Corintios. Y Corintios es el capítulo 18 de Hechos. Para que veas cómo formó, él no fue de bonito predicar, no. Cuando Dios te prepare para decirte que tú trastornas ambientes, que todo lo que te hace la guerra está mostrando el corazón de cada persona y de lo que hay en esa ciudad, de lo que se mueve. Amén. Pero dice que llega a Éfeso y había un hombre llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en escritura. Se conocía la palabra y hablaba con denuedo. Dice que tenía un espíritu fervoroso, amaba el reino de los cielos. Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Creía, había sido bautizado. Pero ¿qué pasa cuando va pasando el apóstol? O en este caso de Pablo, estaba imponiendo mano, estaba sellando lo que había sido establecido por Dios. Y si hay personas que están sirviendo al Señor y no tienen la cobertura, si hay personas que están sirviendo al Señor y están sirviendo con denuedo, tengan la seguridad que el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, le va a visitar, porque es un tiempo de visitación. Amén. Y dice que Priscila y Aquila le oyeron y le tomaron, ¿por qué? Aparte, y lo expusieron más exactamente en el camino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aunque él hablaba de Dios, no estaba exactamente en el camino de Dios. Que conocía, hablaba de Dios, pero no estaba exactamente en el camino de Dios. Pero ya escucharon, vieron cuáles fueron las características de Apolos allí. Que era poderoso, que hablaba con elocuencia, que había sido instruido en el camino del Señor, era fervoroso, hablaba y era diligente. Amén. Todo lo que del Señor, pero no conocía el Espíritu Santo. ¿Tú crees que todo el servicio del Señor, Dios no va a hacer la obra, la va a hacer? Dios siempre va a responder, porque describe y mandó entonces la conexión. Tú no estás viendo que la salida de Roma, de Aquila y Priscila, era para fortalecer a Apolos. Todos los movimientos de Dios, Pablo los sostuvo y de pronto los edificó más como pareja, para que pudieran instruir hombres que tengan deseo de servir al reino de los cielos, que quieran caminar con Dios, que quieran seguir el camino de Dios. Amén. Amén. Pero Pablo seguía hablando, como finaliza el capítulo de Hechos 18. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Un hombre preparado por Gamaliel, experto en todo el Torá, porque nos estamos leyendo esta parte. Pero cuando Pablo estaba, esto no existía, el Antiguo Testamento estaba hasta los profetas. Y esa es la gracia de que el favor del Señor y de hombres que hicieron expansión del Evangelio, trajeron Cristo a nuestra casa, para caminar el camino del Señor. Por eso sentámonos agradecidos, no de pelear una fe. Dios, donde hay conflicto, apártate, porque aquel que busca defender una ley, un derecho, o genera violencia, genera conflicto, esa persona no tiene a Dios, obviamente, porque Dios es Dios de paz y de verdad. Pero tú y yo, cuando tenemos la bienaventuranza de Dios y ese bien macario de Dios, ¿sabes qué hay? Paz y verdad. Pero quiere decir que así como a Pablo y a todos los hombres que Dios llamó, están llenos de la bienaventuranza de Dios, de la gracia y su favor. Porque Dios está con los que siguen sus caminos. Y los que siguen la luz de Cristo siguen el reino de los cielos. Hoy el Señor nos está diciendo que Dios sostiene, confirma y abre nuevas puertas.
Lo que el Señor te haya dicho, hagámoslo. Porque la desobediencia simplemente es no hacer lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Hoy no nos va a enseñar hombres. A Pablo le instruyó el Señor. Sí estuvo con personas y hombres muy buenos de la fe. Ananías le abrió hombres obedientes. Bernabé le abrió la puerta. Pero también el camino, Pablo abrió puertas. Porque el camino del Evangelio es abrir puertas para que todos pasen a Cristo. Aquel que cierra puertas para que alguien no predique a Cristo está cerrándose en una misma puerta. Porque aquel que dice que le necesitaba a Apolos ese aporte, y Dios le movió a Aquilas y a Priscila como pareja para preparar a un Apolo que deseaba ser. Entonces, si Dios mueve personas para que aquellas personas que siempre predican el Evangelio prediquen, para que lleven la bienaventuranza, la gracia y el favor de Dios por todo, hasta los confines de la tierra. Lo que te estoy hablando aquí es que yo te he estado hablando desde Cristo. Yo solamente tengo una tarea como Pablo, predicar a Cristo. A mí el que me puso el manto fue Cristo. Pero también sé que como Pablo se trataron de cerrar puertas. Pero cuando Dios dispuso abrirlas, así como la de Jericó, ellos la cierran por temor. Porque toda persona que no deja crecer a otro es porque está mal, porque está caído, porque está mirando el camino ajeno y no se ha estado fortaleciendo con eso. Yo, y la invitación que le tengo a todos es que sigas a Cristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo lo que hacía Pablo era predicar a Cristo. Pablo no conocía sino un bautismo, pero había seguido el Evangelio, predicar el Evangelio al que crea, y al que crea, bautízalo y será salvo, será bautizado. Hicieron la parte del envío de Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que me asombra de este? Que dice que él recibió, que los discípulos de Juan habían hecho su trabajo, que se habían convertido en Cristo. Mostraron que seguía el proceso de Juan. Dice que habían recibido el bautismo de Juan, pero necesitaban el bautismo del Espíritu, fuego santo de Cristo. Por eso Juan lo dijo: yo bautizo en agua, pero el que viene bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y para eso se necesita un Apolos, y que tengas corazón de frutos, y es dejar que tu corazón se transforme. Te habla tu pastor y profeta Liliana Alicia, y hoy te dice en Cristo Jesús que un día me encontró. Yo hablaba como Apolos. En la escuela trabajaba, mi estudiante regalaba Biblias pequeñitas. Hablaba del Señor. A mis hijos en mi cama, cuando me quedaba con mis hijos en ciertas circunstancias, todos juntitos en la cama, adorábamos, orábamos. O sea, que lo mío no fue de así. Mis hijos tienen testimonio que hay libritos que hacíamos alabanzas y adoración en la cama antes de dormir. Pero siempre les hablaba del Señor. Y siempre, y pasó el Señor un día por mí, y hoy me tiene aquí como Apolos. Yo quiero decirte que el Señor sabe dónde estás, como sabía dónde está cada uno de nosotros, dónde estaba Apolos. El tercer viaje misionero para expansión. Dios quiere que tú y yo prediquemos la palabra, que no nos avergoncemos del Evangelio. Cuando dices yo no sé hablar, estás negando tu fe. ¿Por qué? Porque si fuiste llamado, a Dios no le interesa cómo hables, a Dios le interesa que hables, que abra tu boca. Dice siempre que sea abriendo tu boca. Dios no necesita gente experta, porque los expertos atacan el propósito. Si estás pasando circunstancias difíciles, si hoy tú quieres hacer un culto de arrepentimiento, si en tu corazón sabemos que hoy necesitamos ser transformados, aún yo, y si hay cosas que el Señor está sanando y lavando en nosotros para su propósito, hoy te pedimos, Señor, que hagas tu obra en nosotros. Que tu aceite fresco se derrame sobre nuestra corona, nuestra cabeza y nuestra mollera, Señor. Que sobre nuestros lomos sean puesto tu manto, Señor. Que sobre nuestra cintura sean puesto tu cinta de verdad, Señor. Cinturón. Que nuestro vientre sea bendito, nuestra descendencia y generación. Que nuestro corazón tenga puesto tu escudo y tu adarga, Señor.
Que tu santa espada, que sea la palabra, sea firme. Y que estemos calzados con el evangelio, presto con el evangelio, ceñidos los lomos y calzados, bien calzados con la palabra del evangelio. Hoy yo te invito a ti a recibir al Señor Jesús. De pronto, hoy los que lo vean, yo los bendigo, pero los que verán mañana, que sé que serán muchos. A mí yo estoy sembrando, como dice el Salmo, para ver mi gran cosecha, porque yo sé lo que el Señor, como Pablo dijo. Entonces, aquellos que se vean pequeños, no tengan pequeño lo que Dios le ha dado. Porque dice que Dios, Apolo estaba predicando, donde no tenía nadie, pero había decidido conocer a Cristo. Y predicaba y hablaba con de nuevo. Yo creo, Señor, que este es un tiempo para la iglesia de los Apolos, de los que se dejan que pase el Espíritu Santo esté sellado, de los Aquilas, de los Aquila y Priscila, los hogares que prestarán y traerán sillas, de sus sillas pondrán a los Apolos para que prediquen su palabra, porque han creído y tienen un corazón dispuesto para el evangelio. Hoy el camino del evangelio nos lleva al arrepentimiento. Dice que predicaba a Cristo por las Escrituras. Y hoy yo te quiero decir que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él está orando por ti, por mí, por lo que el Padre le dio a él. Él nos mantiene guardado bajo su santa cobertura. Y nos mantiene en la santidad del Padre, es Cristo. Y que el sello del Espíritu Santo para predicar su palabra y su fuego, o este tiempo, Señor, enciende el altar. Que todo lo que no sea digno de ti, Señor, salga de nuestros entornos. Que no miremos, sino que este es un tiempo de mirarnos nosotros. No entremos ni en pensamiento. Este es un tiempo de permanecer firmes en la promesa. Porque Dios está visitando casas. Dios está enviando su protección divina a cada casa. Dios está enviando su ángel para los que temen a Jehová, porque son bienaventurados y están bajo la bendición Macarios. Yo creo, Señor, que tú eres Dios grande y que hoy aquel que quiera mostrar fruto de arrepentimiento, aquel que quiera seguir al Señor, está invitado a recibirlo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. La invitación que siempre le hago a todos es leer Biblia. Hermano, esta semana muchos, porque la gente piensa que solamente los pobrecitos, hermano. Estamos hablando que Pablo se movía en esferas altas y predicaba a Cristo. Ay, que es para los pobres, pobres de espíritu, te entiendan. No pobres de plata, porque en Cristo Jesús tenemos todo. Tantos hombres que sacó Dios del fracaso y los trajo a riquezas. Tu mayor riqueza es Cristo. Eso es lo que tenemos que entender, que nosotros somos un pueblo con todas las bendiciones y riquezas espirituales, que son las primeras que debemos tener para ver las añadiduras. Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una fe genuina que trae paz, trae verdad. Si no hay paz, ahí no es. Porque de pronto tu mente está fabricando cosas para mañana, cuando hoy tienes que pensar y confiar que somos bienaventurados del Señor. Hoy yo te invito a arrepentirte, porque el reino de los cielos se acerca. Cualquier cosa que te haya apartado, que vengan personas, Priscilas y Aquilas, preparados por un Pablo, como Cristo, y que hoy esas conexiones de amor se den en tu vida. Hoy yo te invito, como dice la palabra de Hechos 16:31, la iglesia de Éfesos, yo la comparo con la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque tiene un amor filial de hermanos, y esa es la verdadera iglesia. Así que esa iglesia de la llave, esa iglesia misionera. La iglesia no se creó sentada en un puesto, se creó caminando. La iglesia avanzó predicando. Y te das cuenta la persecución que trajo expansión. Por eso hoy bendecimos este día y que hoy, como dice la palabra del Salmo 18, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dice Salmo 118, 28, versículo 1. Y el Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite grandemente. ¿Qué hacía Apolos? Leía las Escrituras. Es un tiempo de meditar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y que los hijos y tus hijos, de los hijos de tus hijos, tengan ese nombre en sus frentes. Que en su lomo estén ceñidos por la palabra.
que siempre hablen verdad y que sus pies estén calzados con el Evangelio de la paz y que tengan la mente de Cristo con una mirada firme al propósito que Dios nos dio, predicar el Evangelio. Que Dios te bendiga y que este sea un tiempo de su amor. Feliz sábado, disfruta este día, disfruta con lo que tiene. A eso soñamos con más cosas. Y Dios dice, sueña, pero sueña con mis sueños. Son los sueños que Dios te da, escríbelos y ahí está lo que Dios dijo, porque son diseños de Dios. Los sueños son de Dios para sus hijos. Que Dios les bendiga. Es un tiempo de predicar el Evangelio. Hay puertas abiertas. Se abrió una puerta eficaz. Y yo creo, Señor, que cuando se había caído y lo que había oposición cayeron también. Yo creo, Señor, que es un tiempo de pasar a ese tercer viaje misionero, a ese tiempo para encontrar a esos alcoholos que están en lugares, pero necesitan del movimiento misionero. Que Dios les bendiga. Pastora y profeta Liliana Ariza, Iglesia Jesucristo el Ancla. A Dios sea la gloria. Cristo.